Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Roberto Valdés. Esto es Criterio Fiscal Digital. El programa que tenemos para el día de hoy es Vigilancia Profunda del SAT a través de entrevista virtual, cuestionario del SAT sobre materialidad y ejercicios irregulares en fusión. Como ustedes ya saben, mi nombre es Roberto Valdés, mi empresa es Bobicom y nuestra visión es ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para facilitar cómo administrar los negocios y cómo cumplir con obligaciones fiscales. Para eso nos hemos asociado con el contador Jorge Ajax y su despacho Saltillo Asesores, quienes comparten esta visión. Contador, buenas tardes, ¿cómo estás? Don Robert, muy buenas mediodías ya, ¿verdad? ¿Es Ya correcto? son las 2:30. Pues aquí a la orden con temas muy interesantes. Ahí, don Robert, ahí en el Face, no sé si lo puedes poner para compartir, porque creo que no me aparece el Déjame ver icono. si ya se lanzó. Digo, ya está lanzado aquí por parte de la plataforma. Aquí está, Sí. déjame te etiqueto. Ya nos está escribiendo por aquí la contadora Laurentina. A ver qué nos comenta. Compartir déjame lo comparto contigo, contador, un segundito. Ok, está bien. Sí, para Copiar poderlo enlace. compartir también, ¿no? Sí, también te lo voy a mandar aquí por el WhatsApp, conta, ¿ok? Ahí está el video ya corriendo actualmente. Ok. Clientes Bobicom. Bueno, pues como ustedes ya saben, este programa se denomina Criterio Fiscal Digital debido a que está basado en una columna que el contador Jorge Ajax tiene en el Diario de Coahuila y que se denomina Criterio Fiscal. Básicamente lo que hacemos es que este programa lo mandamos a un formato digital y en ese formato básicamente lo que hacemos el contador y yo es compartir con todos ustedes, pues obviamente los temas relacionados con lo que publica Hacienda o los temas fiscales, los cambios que hay. En ocasiones, pues obviamente ver cómo se aplican a las empresas. La intención es que todos tengamos la misma información y en base a eso podamos trabajar sobre ella en este caso y tomar acciones y decisiones. ¿Ya encontraste por ahí el programa, Conta? Sí, creo que sí, ya puse. Yo también aquí lo tengo ya en vivo. Igual si quieres ponle ahí mute para que Sí, no ya. se replique la voz. Bueno, Ahí entonces, está. contador, no sé si te parezca bien si iniciamos con el tema, el uno que es vigilancia profunda del SAT a través de entrevistas virtuales. Claro, sí, pues mira, aquí básicamente el comentario, don Robert, es platicar un poco la experiencia con este tema novedoso que trae el SAT en una modalidad que le llaman entrevista de vigilancia profunda en medios electrónicos, como que es el nombre correcto, vamos a llamarle de esa manera. Y pues aquí el tema es tener un poquito de información de cómo se lleva a cabo este modelo y este procedimiento, pues toda vez que probablemente esto ya se vuelva un poco más permanente. Al respecto, Robert, voy a empezar un poquito como un relato, vamos a llamarle de esa manera, para que los que nos están escuchando y viendo tengamos más o menos claro cómo procede. El Ok. detalle es de que recientemente, bueno, esto de vigilancia profunda han tenido varias fases, por llamarlo de alguna manera. Empezaron a ser presenciales estas entrevistas, te mandaban vía buzón tributario la invitación, pues una carta de invitación, te dan cierta fecha para asistir. Después, por el tema de la pandemia, se empezó a hacer de manera telefónica, tengo entendido, en algunos casos. Y ahorita en esta última fase, en la actual, es una entrevista en medios electrónicos o a través de medios electrónicos. ¿Cómo sucede esto, don Robert? Igual te mandan o le mandan al contribuyente por vía buzón tributario una invitación. En esa invitación vienen ciertas indicaciones de qué se va a tratar la entrevista, dan la información hacia grandes rasgos de las observaciones que encontraron muy general y nos dan instrucciones de que 3 días antes de la fecha en que se están invitando, les envíe uno vía correo electrónico el poder del representante legal que va a atender la entrevista, el poder de identificación y además, si así lo desea el representante, la identificación de una persona adicional, una persona más, que puede ser la persona que lo esté apoyando
en la entrevista. Se puede ser su contador, asesor, etcétera. Entonces, una vez que llega el oficio y una vez que dentro de esos 3 días antes de la fecha prevista para la entrevista electrónica, se les envía la información, se nos da la instrucción de bajar alguna información que es prácticamente un manual como estos, así se ve más o menos, es un manual. Este manual dice manual de acceso a Teams del contribuyente, es un software, y nos dan la información de cómo entrar y cómo llevar a cabo la entrevista. En este caso, bueno, cada quien desde su terminal, hay una liga en el oficio que se le envía a uno, en el oficio en PDF, viene una liga, esa liga la podemos accesar y siguen las instrucciones de este manual de acceso, pues ya a la hora indicada, dice 10 minutos antes de la hora, favor de conectarse, pues para ver si estamos en línea, etcétera. Entonces 10 minutos antes te conectas, se conecta el representante, se conecta la persona adicional y dando la hora, o más o menos dando la hora de la cita, ya se conecta la gente o te da acceso la gente del SAT. Normalmente está el administrador del área de recaudación, una persona que es encargada de vigilancia profunda y otro asistente por ahí. O sea, en total pueden ser hasta 5 más o menos personas que estén en línea. Te da acceso tanto al micrófono como a la cámara y a un chat ahí también. Y bueno, ya en el proceso de la entrevista, primero se empieza a hacer un cuestionario parecido a lo que hacen los bancos cuando quieres hacer un trámite. Te hacen preguntas claves, no sé, para que sepan que realmente la persona con la que están hablando es la correcta. Primero te piden permiso para grabar la entrevista, te solicitan permiso, tú le puedes decir que sí, le puedes decir que no, ellos indistintamente así lo toman, pero sí te preguntan si les permites grabar la entrevista. Después te hacen este cuestionamiento, te empiezan a decir, oye, a ver, para saber si tú eres la persona, bueno, del poder, porque para esto se envió el poder. Les recuerdo que previo a la entrevista se envía el poder, se envía la identificación de las personas. Entonces, le hacen un cuestionario tipo de los bancos, en qué fecha se constituyó la empresa, quiénes son los socios de la empresa, qué vigencia tiene la firma electrónica, y les dan a conocer, una vez que le conteste de manera correcta estos datos, le leen un protocolo, algo parecido a lo que sucede por ahí en las series americanas cuando detienen ahí alguna persona, le leen sus derechos. Usted tiene derecho a esto, tiene derecho a esto otro, usted todo lo que diga, etcétera y demás, ¿no? Entonces, sí es importante esta parte que pues ya está invadiendo una parte, la cuestión legal, la cuestión de privacidad, pero bueno, eso es un tema legal que seguramente nos va a dar que hablar en emisiones posteriores. Entonces, se lleva a cabo la entrevista. Si alguien ha asistido a alguno de estos entrevistas de manera presencial, les entregaban una copia simple de las observaciones, si había EFO, si había diferencias, y les daban una copia, ¿no? En lo que se estila en esta parte de las entrevistas virtuales, vía en línea, les dan una presentación en PowerPoint, donde les empiezan a decir pues todos los detalles, ahora sí, de quiénes son las empresas, cuáles son las diferencias por mes, etcétera. O sea, algo parecido a lo que se entregaba de manera presencial en una copia, ahora lo ponen en línea. Y bueno, ahí la sugerencia es de que en lugar de estar tomando nota de todo eso,
que le solicitemos a la misma autoridad, a los que están llevando a cabo la entrevista, que nos puedan enviar esa información. Normalmente nos señalan, nos dicen que una vez terminada la entrevista, se les va a enviar vía correo electrónico, que lo solicitemos vía correo electrónico, ahí les dan un correo electrónico para la comunicación y que ellos van a enviar esa presentación que nos están haciendo también vía electrónica. Entonces es importante que les solicitemos esa información. Se lleva a cabo en la presentación, se discute algunos temas, se aclaran algunas dudas y al final de la entrevista, una vez que ya terminaron de ver toda la información, lo que señala la autoridad a través del administrador de recaudación es de que una vez acabada la entrevista van a poner disponible en el chat del sistema un cuestionario de, ¿cómo le llaman? De aceptación, o sea, del servicio, o sea, ¿cómo podemos llamar, don Robert? Una encuesta, le llaman, una encuesta de satisfacción, y entonces lo ponen en línea, lo tiene que contestar el representante, le hacen algunas preguntas si fue bueno el servicio, quién atendió, etcétera, etcétera. Una vez que termina de llenar ese cuestionario o esa encuesta, lo manda y ahí es donde ya la autoridad dice, bueno, ya se contestó esta encuesta y pues por nuestra parte es todo y se da por terminada. Obviamente que dentro de la misma entrevista le dan a conocer que tiene 10 días hábiles para responder a esto. Pues obviamente les hacen algunas sugerencias o recomendaciones para atender este tipo de situaciones. Entonces, básicamente ese es una especie como de relato, don Robert, cómo se llevan a cabo estas entrevistas electrónicas novedosas realmente. Pues sí, es importante considerar esto que les comentaba, de que se está compareciendo ante una autoridad, qué legalidad tiene esta parte. Sugerencia propia es de que realmente la aceptación o la negación de un trámite, algún acto, pues sí, no lo guardemos, ¿verdad? Porque pues es un tema que puede quedar grabado por ahí, no sabemos qué uso le pueden dar, simplemente la recomendación es de que escuchar la información, tomar las notas que sean necesarias y pues establecer que en fecha posterior se van a dar respuesta a las observaciones de la autoridad. Entonces, es un tema pues, muy interesante y novedoso, don Robert. Entonces, no sé si por ahí te hayan preguntado o cuestionado algo al respecto, pero bueno, ahora sí que ya que tuvimos la experiencia, no sé si buena o mala, pero al final experiencia de atender una de estas entrevistas virtuales por parte del SAT. Pues es una nueva forma de fiscalización realmente, aunque no es un requerimiento oficial, es una invitación, pero no deja pues de haber una interacción entre una autoridad y el contribuyente a través de medios electrónicos. Entonces, creo que va a ser una tendencia, aun y cuando esto de la pandemia puede pasar, pues probablemente se pueda quedar para seguir utilizando. ¿Cómo ves, don Robert? Pues obviamente muy interesante y al final de cuentas también es un tema de hacer más eficientes los recursos, ¿no? Al final de cuentas todas las empresas el día de hoy estamos resolviendo el tema de la pandemia a través de, por ejemplo, usted y yo ahorita estamos haciendo una transmisión en vivo donde usted está en su oficina y yo estoy en la mía y pues no implica movilidad, no implica que tengamos que estarnos trasladando y al final de cuentas se cumple el objetivo, ¿no? En el caso de estos actos de fiscalización o en este caso de invitación a aclaración, pues al final de cuentas se está cumpliendo el objetivo y este es uno de los medios que se pueden utilizar. También es sabido que en este caso, si la autoridad ve que es un medio, pues bueno, para al final de cuentas obtener el mismo resultado, como usted comenta, a pesar de que pase el tema de la pandemia, muy probablemente continúen haciendo mucho ese tipo de invitaciones y visitas en base a los resultados que existan, ¿no? Sí, sí, es correcto. Creo que esto debemos estar preparados y bueno, desde varios puntos de vista. ¿Verdad? Primero, el tema electrónico, ¿no? El tema, ¿cómo le podemos decir? Técnico, ¿no? De saber
de bajarle pues el sistema Teams, saberle cómo mover, saber, aunque hay un manual, pues no deja de tener cierta Complejidad. complejidad, por llamarlo de alguna manera. Si no estamos familiarizados con ese tema, pues desde ahí empezamos a ver, oye, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿En qué computadora vamos a tener? ¿Qué internet tengo? En el sentido de si es de buena calidad o no. El representante, quién va a contestar, cómo va a contestar, quién lo va a asistir al contribuyente, su asesor, su contador, etcétera, ponerse de acuerdo de alguna manera en la manera de llevar a cabo la entrevista, y creo que esa es una parte que vamos a tener que estar aprendiendo, pero creo que aquí lo que comenté a manera un poquito como de relato, nos puede servir como de antecedente y experiencia, pues por si por ahí les llega algún tipo de estas invitaciones, digo, ojalá no sea muy seguido, pero por si acaso, pues ya de alguna manera lo podemos tener ahí en cuenta, don Robert. Bueno, y nada más complementando, contador, también tener cuidado, porque pues, obviamente esto también se prestaría a un tema de tipo extorsión. ¿A qué me refiero? A que ese tipo de actos obviamente se están realizando ahorita a través de Internet, en este caso obviamente no vas propiamente al SAT, se están haciendo invitaciones para conexiones como tipo Zoom o tipo Meet, pero también existe la forma de llamada telefónica. Sí. Entonces, hay que tener cuidado para que, como usted dice, no estés dando información de más o cambio de más, si no es necesario, porque tal vez si de qué lado la persona que está no es una autoridad como tal, a lo mejor es alguien que quiere obtener información de tu empresa, simplemente puede cuestionarte o pedirte cosas que tú al pensar que es la autoridad se las puedas facilitar, pero la realidad es que no lo es. Fíjate que Le tienes... comento porque aquí en la oficina me marcaron preguntando por algo del IMSS y decían, oye, es que un requerimiento y esto y lo otro. Y a ver, espérame, es que si depositan ahorita 5,000 pesos, ya se va a solucionar. Estamos de acuerdo que es una extorsión. Simplemente que la persona que esté atendiendo, pues obviamente tenga esas prevenciones, ¿no? Sí, fíjate que tienes razón. Ahorita di por sentado un tema o un hecho, pero tienes razón. O sea, yo afortunadamente conozco a los administradores de aquí de la local, de Hacienda, del SAT. Obviamente cuando se conecta, pues lo conozco la persona, pero yo digo, para mí fue algo normal, Natural. natural, que pues yo lo conocía y sé que es la persona indicada, pero me pongo en los zapatos de una persona que no lo conoce físicamente a la persona, pues imagínate que también aparezca ahí una persona que pues, se hace pasar como el administrador y no él, ¿verdad? Yo digo, tienes razón en ese sentido, porque digo, en este caso no fue el caso, porque yo sí conozco a las personas, ¿no? Y pues obviamente no fue una sorpresa, porque realmente tenemos cierta comunicación a través de síndicos del contribuyente y los conozco. Pero sí, tienes razón, imagínate que ya no telefónica, sino de manera virtual, sea una persona que pues, ni siquiera es nada del SAT y que esté ahí reuniendo información, entonces se puede prestar a varias circunstancias, pero pues, hay que tener cuidado, efectivamente. Bueno, yo sí sugiero, sí, Robert, sí, sí. que este tipo de entrevistas sí se hagan acompañar de manera virtual con un asesor, con su contador, con alguien de confianza que esté al pendiente de este tipo de circunstancias, porque la verdad las cosas nos puede llevar a cuestiones que no queremos. Entonces creo que sí es muy importante esa posibilidad de tocar base con su asesor, ¿no? De hecho, quiero aprovechar con todo en ese sentido, pues obviamente para que igual proporcione sus datos en caso de que alguien requiera algún tipo de apoyo o algo, pues obviamente que lo Claro. pueda buscar, no contar. Claro que sí. Bueno, me pueden mandar un WhatsApp 844-419-2382. Me pueden mandar un correo electrónico jayax@saltillosasesores.com.mx. En el Twitter estoy como @taxman_saltillo, en el Facebook como Jorge Ajax. Y también hay un podcast que se llama Criterio Fiscal Digital de Spotify, por si también lo pueden accesar por ahí. Es correcto. Al final de cuentas es que tengan el contacto de la persona indicada, pues para, en el caso de que se requiera o si tenga alguna duda, pues obviamente acudir ahí. Como usted dice, a lo mejor si ya tiene el contacto de su contador o algo, lo pueden ver, pero si ahí con gusto ahí los podemos apoyar también nosotros. Claro que sí.
Bueno, con todos gustos pasamos al siguiente tema. Sí. Es cuestionario del SAT sobre materialidad. Sí, bueno, un tema similar, digamos, al tema esta de vigilancia profunda, pues realmente algunas, no todas, pero algunas de las observaciones más comunes que vienen anexadas a esta vigilancia profunda son el tema de los CEFOs, empresas que facturan operaciones simuladas. Y aquí, pues obviamente tiene que ver con la materialidad de las operaciones. El tema es de que se pudo obtener un cuestionario que es el que maneja el SAT para efectos de determinar la materialidad de las operaciones. Es un cuestionario un poco amplio, no lo voy a leer todo porque a lo mejor nos llevamos más tiempo, son 20 preguntas, pero les voy a dar algún tipo de información al respecto. Básicamente nos preguntan sobre cuando es un servicio, en qué consistió el servicio, quién lo prestó, cómo contacté a esa persona, si tengo la información adicional de su cotización, de dónde están ubicados, que si tiene personal, y luego todavía si hubo personal de por medio que prestó el servicio, quieren que les enseñen las bitácoras, libretas de registro, etcétera. Si fueron dónde se prestó el servicio, si dentro de la empresa o en otro lugar, si fue dentro de la empresa, les piden que les demostremos o les mostremos las entradas ahí de vigilancia, de donde entró el personal que prestó el servicio. Y también pues hay una serie de cuestionamientos respecto al contrato, quién hizo el contrato, si el contrato lo revisó un despacho de abogados, un abogado, que le digamos quién es ese abogado, quién es el despacho de abogados que hizo el contrato correspondiente, si fue ante notario, ante fedatario público, por ejemplo, un notario o un asesor externo, pues sí, precisan que les den los nombres, teléfono y dirección del fedatario público, del asesor o del contralor que participó. Indique, por ejemplo, cuántos trabajadores tiene el proveedor. Y, por ejemplo, en el caso de bienes tangibles, o sea, cuando no son servicios, pues sí, preguntan, por ejemplo, dónde está la mercancía, dónde se almacena, dónde se entregó, qué documentación se hace cuando se entrega la mercancía, etcétera. Y cuando son intangibles, pues obviamente también les piden una serie de información, por ejemplo, cómo se tasó el monto del arrendamiento, si un arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, etcétera, ¿no? Entonces, y cuando hay una persona que presta un servicio profesional, pues un contador, un abogado, un doctor, etcétera, un técnico, no sé, en ciertas áreas, no sé, a lo mejor alguien en cuestión de computación, pues le piden que les digamos de ese tipo de persona que prestó el servicio, su grado académico, su preparación, su capacitación, su experiencia, en cuánto tiempo realizó la operación, y realmente pues, nos piden datos de esa persona para ver si está capacitada para prestar el servicio que dice que prestó. Entonces, es un cuestionario pues, muy interesante por ahí, don Robert. De hecho, bueno, a través del WhatsApp en la lista de difusión por ahí, lo estuve por ahí presentando, te debió haber llegado, no sé si lo viste por ahí, don Robert, y pues es muy interesante cuando menos otra vez conocer qué es lo que nos van a preguntar. Obviamente no todo, por no decir que todo no todo es legal, realmente lo que están preguntando aquí, digo, es un cuestionario que había que verlo con reservas, pero al final de cuentas nos da una idea de por dónde la autoridad está investigando para ver si una operación se realizó de manera adecuada y sobre todo la materialidad de las operaciones. Entonces, creo que es un tema muy importante por ahí, Robert, y no sé si tienes ahí un comentario, si lo leíste, está medio extenso, pero nos puede dar una idea qué es lo que está buscando el SAT. ¿Sí me escuchas, Robert? Ahí está, contra, es que estaba en mute. Perdón.
Te decía que últimamente lo que la autoridad ha estado trabajando, pues es eso, ¿no? El garantizar que lo que tú estás haciendo deducible sea algo real, es decir, que vaya relacionado con tu actividad y que al final de cuentas sí se haya hecho por, en este caso, entre comillas, por una persona competente, que no estés comprando facturas, en este caso, o que estés simulando operaciones, que es el tema de las operaciones simuladas de que ya también tienes ciertos años trabajando. El contador Morán, por ejemplo, te comentaba que este tipo de temas también están siendo trabajados por las autoridades en Estados Unidos y en Colombia, donde no solamente en México entonces se está viendo que en este caso pues hay gente que a lo mejor tiene malas prácticas y la autoridad lo quiere detectar a través de ese tipo de cuestionamientos. Sí, Entonces aquí va a ser importante que las empresas pues estén buscando siempre cómo sustentar sus operaciones cuando son reales, porque al final de cuentas tienen que tener ese sustento legal que le permita ampararse ante la autoridad, ¿no? sí, y hacer hincapié, don Robert, se está volviendo cada vez más necesario el tema de estas herramientas que nos puede dar la cuestión electrónica en este tema de los CEFOS, ¿verdad? Porque realmente lo que está atacando ahorita mucho la autoridad, don Robert, es Sí. una vez que se publica en el Diario Oficial de la Federación, de acuerdo al código, se tienen 30 días para Sí. aclarar. Si se pasan esos 30 días, la autoridad está dando por hecho que estoy aceptando. Entonces, Uh-huh. por eso es importante estar, no sé cuál es la palabra, corriendo ese sistema, pues prácticamente cada mes se me ocurre, o cada vez que salga la publicación, para ver si en nuestros registros pues salta ahí un EFO y tener oportunidad dentro de esos 30 días de hacer la aclaración, porque si no lo hacemos en esos 30 días, don Robert, pues la autoridad lo va a tomar que es un hecho y que estoy aceptando esa circunstancia. Entonces creo que esa parte hay que pues volver a recordar, don Robert, de ese tipo de herramientas porque, pues, como te decía, están siendo cada vez más necesarias y el estarlas aplicando. No sé si por ahí hayas tenido ahí algún comentario también. Sí, de hecho hemos platicado mucho acerca el año pasado vimos mucho el tema de la autofiscalización, donde decíamos que en este caso herramientas como CompaKey traen un módulo que se llama modo fiscal, que incluso contador, ni siquiera tienes que esperarte al mes, o sea, tú cada vez que accesas al sistema, puedes estar entrando a ese apartadito del módulo fiscal para ver si el día de hoy cayó una operación, y me refiero a una factura que se compró de algún servicio, y a lo mejor esa operación está teniendo una operación relacionada con alguien que por alguna circunstancia está clasificado como, en este caso, como un EFO, ¿no? Un emisor de operaciones simuladas, por lo que tú de forma natural caerías como una empresa que está deduciendo operaciones simuladas. Entonces, ese trabajo, la realidad es que no tiene nada de ciencia, simplemente es que cada vez que entres al sistema, corras el proceso de validación. Le platicaba en algunas sesiones anteriores que yo tengo un cliente que hace poquito me traje un respaldo para efectos de algunos temas de apoyo, y pues nada más por las ondas me metí y validé y traía cerca de medio millón de pesos, no, perdón, 5 millones de pesos en operaciones simuladas. Obviamente no sabían, ¿por qué? Porque pues no están acostumbrados a correr el proceso. Y yo ahí hablé con la contadora y la contadora, no sé si ya te diste cuenta, pero 3 de sus proveedores están corriendo operaciones simuladas, es decir, la autoridad los tiene enlistados como si fueran EFOS. Te sugiero que valides quiénes son, porque para efectos fiscales tú te estás convirtiendo en una empresa que está deduciendo operaciones simuladas y por ende puedes caer en una actividad de delincuencia organizada, ¿no? Sí, sí, hay varios detalles ahí que ver, pero yo creo que sí hay que insistir en ese tema, Robert. Creo que ya es, pues, vamos, casi obligatorio, por llamarlo de alguna manera. Ahorita dije necesario, pero creo que hay que elevarlo a obligatorio, que las empresas estén corriendo ese tipo de elementos, porque, créanme, nos va a sacar de muchos problemas. No quisiéramos estar en un problema cuando la autoridad se da cuenta, más bien la idea sería que nosotros mismos nos demos cuenta y actuar en consecuencia, ¿verdad? Sí, contador. De hecho, mira, aquí en pantalla ya lo puse, no sé si lo estés viendo. Se Ok. está viendo ahí la herramienta, se llama Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas, que son los CEFOS. Ya ahorita que accesé, el sistema actualizó la lista, dice que la lista está actualizada el 21 de agosto, es decir, a la última fecha que la autoridad lo subió a la plataforma. Okay. Y dice que hay 19.787 empresas definitivas como EFOS,
574 desvirtuados. Recordar que los desvirtuados son las que hicieron su labor para aclarar ante la autoridad que realmente ellos no estaban haciendo operaciones simuladas, sino que pues, por alguna circunstancia cayeron ahí. Y solamente hay 1.836 presuntos que están en un proceso de desvirtuarse y pues obviamente falta que la autoridad determine si sí o si no. Aquí a mano izquierda, si se dan cuenta, en esta empresa que les estoy mostrando, dice que tiene 5 operaciones relacionadas con, bueno, 5 empresas, y aquí está, que ya son definitivos. Estas empresas, ellos le realizaron compras, y la realidad es que al final de cuentas son compras que para efectos fiscales no son deducibles e incluso pues pueden incurrir en un tema de delincuencia, ¿no? Esta es una factura por 16,000 pesos, por ejemplo, y pues obviamente al final de cuentas todo esto afecta la operación de las empresas para efectos fiscales, ¿no? Pues obviamente los ponen mal ante la autoridad. Entonces, esta herramienta es muy amigable, simplemente es la gente que tiene compa aquí contabilidad, pues simplemente que cada vez que entre al sistema, si le pique ahí en el tema de verefos y ahí va a salir. No es nada de trabajo, contador, simplemente es acostumbrarse a hacerlo recurrentemente, como tú dices. Sí, yo creo que es un tema, primero, tener la herramienta, obviamente, ¿no? O sea, tenerla u obtenerla para, pues, estar haciendo vigilancia, ahora sí que vigilancia profunda, pero por parte del mismo contribuyente, ¿no? Y no esperar a que la autoridad nos lo diga, nos lo Sí, informe. sí, y Muy por bien, eso lo denominamos el año pasado más o menos como autofiscalización, ¿no? Que tú cada cierto tiempo te estés revisando sin que la autoridad te lo requiera. es correcto, muy Muy bien. bien, contador. El siguiente punto se llama ejercicio irregular en fusión. Sí, aquí básicamente, don Robert, es la publicación que tenemos en el Diario de Coahuila. Ajá. El lunes salió publicado esta parte, ustedes lo pueden localizar en la página del Diario de Coahuila. Básicamente es algo a lo mejor muy sencillo, pero nos da mucha información. A lo mejor son temas ahí medios técnicos, pero voy a tratar de explicarlo así rápido. El tema es de cuando hay cuando una fusión de una empresa, o una escisión inclusive, se buscan en ciertas fechas para llevarse a cabo. Es muy común que querramos iniciar el año ya con una empresa fusionada o con una nueva empresa, etcétera, y lo hacemos pues, al final del año. Aquí el tema es de que en un momento determinado, si cuando sucede una fusión, se da un ejercicio irregular cuando no es de 12 meses. Y hubo un caso por ahí que se ventiló y en este caso la empresa se fusionó, hubo una fusión el día 1 de enero, al primer minuto, al primer segundo del mes de enero del 2019. Y hubo problemas ahí en la interpretación porque decían, bueno, es que ya el 1 de enero, pues ya es 2019. Entonces, pues ya es un ejercicio irregular de un día, vamos, del 1 de enero. O sea, el ejercicio terminó el 31 de diciembre de 2018, el nuevo ejercicio empezó en el 1 de enero de 2019. Entonces, en primera instancia, nació la duda de que si el 2019 era un ejercicio irregular de un día, o sea, mal de esa manera. Y entonces, con base en el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación, se dice que en estos casos el inicio de actividades dice que es cuando ocurra después del 1 de enero, o sea, el 2 de enero. Entonces, todo el día 1 de enero no se considera que es el inicio este, de un nuevo ejercicio, de tal manera que en este caso pues no se configuró un ejercicio irregular, porque bien se dijo que se empezó el día 1 de enero, de acuerdo al artículo 11, cuando se inician actividades después del 1 de enero, entonces ya se da el supuesto de un ejercicio irregular. En este caso no fue el caso, o sea, al final de cuentas el resultado de esto es de que como empezó el ejercicio el día 1 de enero, pues no se da el caso de que sea un ejercicio irregular. Entonces, a lo mejor algo muy sencillo, Robert, pero que nos da mucho de fondo, sobre todo en estos casos de fusión o decisión, a partir de qué fecha se piensa a considerar un ejercicio irregular. Entonces, creo que es algo muy, digo, a lo mejor no muy trascendente, pero sí es una información que nos puede dar luz al respecto, Robert.
Excelente, contador. Pues obviamente es importante tener esa información en la mano y que en caso de que pues caigan en esos puestos, nada más por tener claro cómo lo pueden operar. Ahorita tengo aquí en pantalla, contador, la nota en este caso que se publicó en el diario de Coahuila, para que también ustedes, ya el contador nos compartió hace ratito sus datos, ahorita se los volvemos a compartir. En caso de que quieran también estar recibiendo estas notificaciones por correo electrónico, pues obviamente nada más facilitárnoslo aquí en el Facebook o en el WhatsApp y les podemos estar notificando pues recurrentemente a través de esos correos para que tengan esta información de primera mano, ¿verdad, contador? Es correcto, sí. Entonces, pues por mi parte es todo, Robert. Muy bien, contador, déjame, vuelvo aquí a compartir los datos por si se ofrece. Obviamente que las personas que nos están viendo lo validen. Les invitamos nuevamente a que si ustedes consideran que esta información le puede hacer utilidad a alguien más, pues obviamente les pedimos de favor que se la compartan. En lo particular, si alguien requiere información acerca del sistema contable de Compa aquí para efectos de validar sus XMLs y no caer en los supuestos que platicamos ahorita por parte de la autoridad, aquí están, es Jesús Roberto Valdés Padilla en Facebook, así me encuentran. El WhatsApp es 844-162-3159. Y al igual que Contador, tenemos el podcast. En este caso, nuestro podcast se denomina Contador 4.0. Está enfocado a todo lo que vemos aquí con el contador en criterio fiscal digital, más algunos temas que metemos, por ejemplo, el tema de la NOM 35, que está por vencerse ahora en octubre, y otros tantos relacionados con los sistemas Compact. El correo del contador, como platicamos ahorita, para efectos de solicitar que nos envíe por ahí la información es jayax. Ajax se escribe con Y y X al final, @saltilloasesores.com.mx. Obviamente los que están viendo aquí en redes sociales, pues tienen su información aquí a la mano. Los que nos escuchan en los podcasts o en este caso en YouTube también, pues obviamente pueden sacarlo aquí a la pantalla. Gracias por escucharnos, contador. Pues obviamente gracias por tu tiempo. Aquí andamos para lo que se ofrezca y pues nos vemos por aquí la próxima semana. Si Dios quiere, claro que sí, ¿no, Robert? Pues Un saludarte, contador. escuchamos. Gracias a todos. Cuídense mucho. Saludos.